Macondo, Macondo. Les damos las bienvenidas a los y las invitadas de esta mesa y por supuesto a quienes nos están viendo desde sus hogares o desde sus espacios de trabajo. Este año, la Noche de las Ideas está consagrada al tema de cercanos, con el propósito de pensar nuestra relación individual y colectiva con el espacio, pensar nuevas solidaridades y el rol que juega la tecnología digital en la construcción de las relaciones en el mundo y en particular, por supuesto, durante este último año de epidemia mundial de la COVID-19. Precisamente esta situación inédita que estamos viviendo nos lleva a preguntarnos sobre las formas y las maneras como han sido transformadas nuestros distintos lazos de proximidad y más concretamente a preguntarnos cómo se están redefiniendo las relaciones de solidaridad y de vida en comunidad, ¿no? En este sentido, este espacio de diálogo que hemos titulado Proximidad y Solidaridad frente a la crisis es una invitación para el conjunto de nuestras invitadas e invitados a preguntarnos acerca de lo que está cambiando en nuestras relaciones, tanto sociales como profesionales, a interrogarnos acerca de la solidaridad y de una palabrita que es muy usada en francés y en Francia, que es l'engagement, que significa el compromiso con nuestros semejantes, ¿no? Pero antes de iniciar esta conversación, porque va a ser una conversación con ustedes, me gustaría que cada uno de ustedes pudiera presentarse a quienes nos están viendo en este momento. Entonces les voy a dar la palabra a cada uno de ustedes. Cecilia, ¿podrías, por favor? Hola, buenos días. Pues mil gracias a la embajada por organizar esto. Mi nombre es Cecilia y en mayo del año pasado, cuando estábamos en cuarentena estricta, empezamos una iniciativa que pues fue mi mejor amiga, porque es una iniciativa francesa que nació en Lyon. Y pues nació porque durante estricta las asociaciones que se ocupan de los habitantes de la calle en Francia cerraron sus puertas y les tocó a los ciudadanos pues, del común empoderarse y ocuparse de estas personas. Cuando ella me lo comentó, me pareció súper genial, sobre todo porque acá no existen asociaciones, porque es una iniciativa. Pensé que esto puede ser un proyecto a largo plazo. Lo empezamos en mayo y ya vamos a cumplir casi un año. Recibimos también ahí el apoyo de la embajada, lo cual fue muy valioso porque nos convocó a muchísimos voluntarios. Y bueno, pues esa es como mi introducción. También he estado pues muy metida en el tema de alimentación, soberanía. Lo empezamos en mayo y pues hoy fue como una ferviente convencida de que convoca muchísimo. Ese es como mi intro en el tema de alimentación. Puede generar una sociedad mucho más igualitaria y pacífica. Muchísimas gracias, Cecilia. Le doy la palabra a Andrés. Hola, buenas noches, es un placer, agradezco mucho la invitación. Soy Andrés Góngora, soy el curador de etnografía del Museo Nacional de Colombia. Soy antropólogo y, bueno, vengo trabajando varios proyectos comunitarios en el centro de Bogotá. También trabajo hace mucho tiempo como investigador el tema de habitantes de calle, limpieza social y drogas, ¿no? Consumos de drogas. Entonces, bueno, es un placer estar aquí. Muchas gracias. Le doy la palabra a Ángela. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ángela María Reyes. Yo trabajo en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Estoy liderando un proyecto que se llama Fortalecimiento de la Economía Cultural y Creativa del Centro de Bogotá. Soy psicóloga de formación y bueno, muchos años llevo acá trabajando en el tema de la economía cultural y creativa. Pues muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, Ángela. Javier. Buenos días, aquí donde estamos, y a la Embajada de Francia, gracias por abrir este espacio. En verdad es un gusto conocerles, todos y todas ustedes, y compartir esta mesa. Mi nombre es Javier, yo trabajo actualmente como líder del ámbito de cultura ambiental en la Subsecretaría de Cultura Ciudadana, que a su vez hace parte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte en Bogotá. Pero más que eso, soy también un ciudadano activo. Trabajo en proyectos de cambio social, especialmente conectado a temáticas ambientales. Llevo unos buenos años metido en el tema de la basura, de los residuos, aprendiendo de los recicladores en nuestra ciudad y de ese tema que uno entra por la basura y termina conectado con tantos otros. Estudié filosofía de formación y políticas públicas. Muchas gracias, Javier. Le doy la palabra a Luz. Bueno, buenos días a todos. Gracias por esta invitación tan divina. Conocer personas tan maravillosas como los que tengo aquí. Mi nombre es Luz Dari Cogollo, soy cocinera de la Plaza de Mercado de la Perseverancia. Y en este momento tengo un proyecto que lo inicié hace un mes y abrí, es Casa Mamaluz, un proyecto muy lindo que es un restaurante en donde muestra todo lo que es su cocina del Caribe y de aquí, de este antiplano cundiboyacense, el cual pienso tener eventos con mujeres cocineras, matronas de otras ciudades, invitarlas y hacer como encuentros gastronómicos y de saberes y sabores. Está ubicado en la Candelaria Centro. Y bueno, esa soy yo, Luz Dari Cogollo, y aquí estoy con ustedes. Muchas gracias, Luz Dari. Y finalmente cerramos estas presentaciones con Patrick Morales. Hola, buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Patrick Morales. En este momento soy director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, antropólogo. También estudié en Francia antropología social. Y pues en este momento estamos desarrollando una serie de proyectos orientados a entender el patrimonio como lugar de encuentro y tejido social. Así que sobre esto también estaré hablando. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Bueno, yo quisiera iniciar este diálogo haciendo un par de comentarios, ¿no? Comentarios que de todas maneras son más un pretexto para darles la palabra a ustedes, porque parten de hechos que son conocidos tanto por ustedes como por la opinión pública, ¿no? Actualmente, como es sabido, la grave epidemia de la COVID-19 ha revelado una serie de problemas estructurales en nuestras sociedades, tanto del lado latinoamericano como del lado europeo, y incluso ha amplificado esos malestares, esas debilidades sociales en las estructuras y las maneras como los estados están organizados. Por ejemplo, ha puesto de manifiesto el pobre estado de la salud, de las políticas públicas de salud de muchos estados latinoamericanos, europeos, la existencia de enfermedades mórbidas y la ausencia de medicina preventiva suficientemente eficaz, la ausencia de políticas de protección social básica, por ejemplo, la idea de la existencia de un salario universal garantizado por los estados, que hoy en día es cada vez más plebiscitado de lado y lado del Atlántico, ¿no? Y en algunos casos, como aquí en el caso colombiano, la pandemia ha revelado la ausencia de una política de tejido social solidario. Cuando hablo política, es una política sólida desde el punto de vista gubernamental en materia de atención solidaria, ¿no? Y eso se revela porque acerca de lo que estamos experimentando con la epidemia del COVID-19, hemos visto que se han activado en las poblaciones una serie de iniciativas, y ustedes justamente siendo hombres y mujeres que trabajan, algunos desde la administración, algunos desde y con las comunidades, me gustaría entonces que dialogáramos acerca de cómo han sido las experiencias de aproximación, las experiencias de construcción de solidaridad, las experiencias de compromiso con la solidaridad, dadas las limitaciones por las que atraviesan, por supuesto, los países y en particular el caso colombiano, ¿no? Entonces yo quisiera empezar preguntándoles
¿Cómo se expresa hoy la solidaridad en tiempos de una pandemia generalizada, en tiempos de una epidemia generalizada como la de la COVID-19? Yo quisiera empezar Cecilia. Tu micro está cerrado, Cecilia. Bueno, respecto a lo que hablas, en el caso de Para Todos ha sido como, yo pienso que un movimiento muy interesante. Yo tuve como experiencias en trabajo social, y una de las cosas que me molestaba, y bueno, también tuve la oportunidad de vivir y estudiar en Francia, y me molestaba mucho como esa indiferencia generalizada de la sociedad colombiana. Es decir, yo no, de hecho por eso decidí irme y estuve mucho tiempo fuera. Era una indiferencia como muy horrible. A raíz de Para Todos, que empezamos el año pasado, ha sido como un movimiento lento porque pues en un principio la mayoría de nuestros voluntarios eran franceses, eran los que más se movían, pues ellos tenían como el motivo para salir a repartir comida una vez por semana, entonces pues eso los motiva bastante. Y de parte, digamos, de la parte colombiana, pues fue un movimiento bastante lento, que hoy ya tenemos muchos más voluntarios colombianos. Es decir, ha sido como muy progresivo. Al principio pues siempre ha habido como mucha pues, desconocimiento, entonces la gente pide mucha información al respecto, pues también ahí se ve como la falta de confianza en todas estas iniciativas, y también la falta de confianza en un Estado que pues está totalmente... pues no totalmente, pero hay muy pocas iniciativas que apoyan, que hacen este tipo de cosas, de parte de las políticas públicas hablando. Esa es como mi experiencia, es decir, ha sido progresivo, ha sido lento, de parte, digamos, de los franceses hemos tenido mucha más receptividad, pero ha sido muy bonito también, porque hoy veo que las personas, los colombianos, los bogotanos, han ido entrando poco a poco, pero verdaderamente se han como empoderado ahí gracias a la iniciativa. Entonces, pues esa es como mi experiencia. Muy bien, gracias. Javier. Muchas gracias. Sí, yo querría construir sobre lo que recién menciona Cecilia, pues tal como yo lo observo, la solidaridad se está expresando de muchísimas maneras diferentes en estos tiempos de pandemia, en todas las escalas. Muy localmente, al nivel de barrio, de localidad, de territorio, tanto como a nivel más grande de ciudades o de regiones, de países, incluso internacionalmente. Estoy viendo tanta evidencia como de preocupación y de movimientos hacia como excluir y levantar muros, como de movimiento hacia trazarnos puentes y cuidarnos más y conectarnos mejor. Creo, y es casi como mi esperanza, que lo que estamos atestiguando es esfuerzos por cambiar un paradigma, una gran superestructura fundada en términos como el éxito o el crecimiento o la competencia, por otro paradigma o estructura donde son conceptos como el cuidado o la cooperación o la inclusión los que juegan el rol de nuestra visión, de plantearnos aquello por lo cual actuamos en nuestra esfera compartida. Creo que cómo se expresa la diversidad depende, entre otras cosas, de nuestra identidad. Entonces tú me mencionabas hace un momento esto como en francés, yo no lo puedo pronunciar igual, pero como el engagement, el compromiso con nuestros y nuestras semejantes. Pues yo querría plantear así la pregunta para empezar, bueno, ¿quiénes son esas y esos que son semejantes a nosotros?
ante quienes somos solidarios o solidarias. ¿Quién soy? ¿Con quiénes me identifico? Y en consecuencia, ¿con quién ejerzo mi solidaridad? Y yo quisiera como invitar a que, pues tal vez lo que la pandemia nos está llevando es a cuestionarnos sobre nuestra identidad y en algunos casos, los que son deseables, a aumentar las fronteras de esos círculos de identidad. En particular, yo querría proponer como que discutiéramos cómo la solidaridad, así que la pandemia nos está obligando a pensarla más allá de la humanidad. Tenemos enormes brechas, una desigualdad rampante cada vez más profunda, una enorme necesidad de plantearnos la solidaridad entre los humanos como opera, pero casi que lo que la pandemia y la crisis ambiental más amplia nos está indicando es que debemos también plantearnos la solidaridad con todas las demás formas de vida, con quienes compartimos esta biosfera, este planeta que solamente hay uno, y como que es en el marco de esa solidaridad más amplia que la solidaridad humana va a tener lugar hacia el largo plazo. Es como que el origen de la crisis que estamos viendo tiene que ver con la separación, como si fuera humano aquí y naturaleza allá. Y luego dentro del humano más separación, más cajones, ¿cierto? Y dentro de esos cajones desigualdad y explotación y exclusión. Pues yo creo que la solidaridad se está expresando superando esas causas de la crisis. En vez de separación, unión o integración. En vez de explotación, inclusión. En vez de exclusión, cuidado. Y eso pasa en la cocina de Luz Dari seguramente, pasa en la iniciativa Para Todo, pasa en la Secretaría de Cultura, en Cultura Ambiental estamos pues trabajando en el tema de cultura ambiental, un tema sobre el cual podríamos charlar largamente, pero parte de lo que se ha hecho es, por ejemplo, involucrar a artistas jóvenes de la ciudad para abrir espacios de expresión para que se cree cultura frente a borrar la distinción entre naturaleza y cultura. Me permito, Javier, interrumpirte justo ahí, porque sobre ese tema vamos a hablar en unos minutos de experiencias concretas, de proyectos en curso, porque yo sé que todas y todos ustedes en realidad no solo conocen la problemática de la necesidad de consolidar la solidaridad, de la necesidad de generar dinámicas de compromiso ciudadano y de compromisos recíprocos, sino que están trabajando en ello. Y estoy al tanto justamente de varios de esos proyectos. Entonces, ese tema de lo que se está haciendo, no solo en este tiempo de epidemia, sino a futuro, es algo sobre lo que me gustaría conversar inmediatamente después. Ahora, yo le voy a dar sobre esta misma idea de solidaridad la palabra a Luz, a propósito de cómo se está expresando la solidaridad. Y Luz en otro momento igualmente nos hablará de su experiencia desde su labor en la plaza y con las actividades de tipo gastronómico y en torno a la cocina. Pero en este momento me gustaría preguntarte, Luz, ¿cómo se expresa para ti la solidaridad en estos momentos? Bueno, para mí esa palabra significa mucho, solidaridad. Y más en una plaza de mercado donde somos 19 o 28 cocineros, en donde apagamos los fogones de un momento a otro y nos cogió sorpresivamente. Es donde nosotros mismos empezamos a interesarnos el uno por el otro, a mirar qué hace el uno por el otro, cómo nos vamos a cuidar nosotros, cómo vamos a salir adelante nosotros desde nuestro punto de trabajo como es la Plaza de la Perseverancia, un lugar en donde mucha gente nos habita, pero en ese momento nadie está con nosotros. Entonces, no ha sido fácil, no hemos tenido por lo menos esa palabra, solidaridad para parte de nosotras mismas. Nosotras mismas lo hemos hecho para los demás. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nos hemos como encontrado la una con la otra y hemos dado parte y parte para saber cómo estás tú, cómo estoy yo, cómo está él, cómo está ella, y nos hemos visto como trabajando para los demás, con todo el amor, sin nada de prejuicios, y ha sido muy bonito. Hemos tenido como esa cercanía que no teníamos antes por la labor, por el trabajo, por todo,
creo que estoy siendo concreta con lo que les estoy diciendo, ¿no? Para nosotros ha sido como una parte fuerte. La pandemia, nosotras, para nadie es fácil, que los restaurantes han sido los más afectados totalmente, pero bueno, yo creo que por parte de nosotras las cocineras y parte mía en especial, nos hemos sentido como muy solos, yo creo, demasiado solos, totalmente solos, y en este momento pues tenemos miedo, tenemos mucho miedo, y qué lástima que en este momento, como se dice, no se pueda abrazar, porque en este momento ha sido como para mí un abrazo es un abrazo de afecto, un abrazo de que aquí estoy, no estás sola, te abrazo con el alma, lo que necesites, pero decir uno eso con palabras es difícil, y para mí me parte el alma ver todo esto, de que no hemos tenido esa solidaridad como nosotros la hemos brindado de parte de nuestros fogones. Yo quisiera, a partir de lo que está diciendo Luz, lo que ha comentado Javier, igualmente la introducción que hizo Cecilia a este tema, yo quisiera volver sobre precisamente la situación de precariedad a la que se ha puesto de manifiesto y ha sido amplificada, ¿no? Por las poblaciones que han estado de alguna u otra manera aisladas, tanto social como geográficamente, y esto ha generado, y lo han dicho ustedes mismas y mismos, una serie de situaciones que aún así han removilizado fuerzas que incluso eran insospechadas. En el caso, por ejemplo, de la plaza, a lo mejor no se sabía hasta qué nivel de solidaridad se podía llegar, y las dificultades han movilizado esa solidaridad, esa fuerza interna que tenían las personas que trabajan mancomunadamente en la plaza. ¿Cómo están pensando actualmente los proyectos? Por ejemplo, Andrés, ¿qué proyectos están pensándose para crear lazos sociales, no solo en las condiciones actuales de la pandemia, sino a futuro? ¿Qué es lo que se está pensando desde la Secretaría, por ejemplo, donde tú estás trabajando? Bueno, yo no trabajo exactamente con una secretaría, yo trabajo con el Museo Nacional. Pero estamos en una alianza con la Alcaldía de Bogotá ya hace casi 2 años. Entonces, hay muchos procesos que vienen y después de la pandemia se han tenido que transformar, ¿no? Nosotros, digamos, tenemos un proyecto de ese tipo, es un proyecto de museología comunitaria, que empezamos a hacer antes de la pandemia, ya llevamos varios años en eso, ¿no? Y empezamos haciéndolo contando, realizando un proyecto de investigación-acción, ¿no? Contando qué había pasado con la gente desaparecida después de que se terminó la calle del Bronx y el Cartucho, que fueron 2 grandes barrios muy intensos, digamos, de Bogotá, donde vivían la mayoría de habitantes de calle y consumidores de drogas, ¿no? Y a raíz de eso empezamos a hacer un ejercicio de memoria, de reconstrucción de cómo eran esos lugares, y de construir también materialidades que puedan ser expuestas en los museos. Entonces, nuestro trabajo tiene que ver pues con una perspectiva, digamos, de inclusión social, en donde pensamos primero que una de las cuestiones pues, más importantes para lograr superar, digamos, condiciones de sufrimiento social y de vulnerabilidad es la circulación de las personas por espacios donde han sido históricamente excluidos y discriminados. Eso nos ha permitido abrir, digamos, diferentes ventanas, diferentes puertas para trabajar, ¿no? Y juntarnos con la alcaldía para hacer un espacio de memoria, un museo comunitario donde quedaba antes el Bronx, que es como se llamaba esa calle. Después cayó la pandemia, ¿no? Lo que ya habíamos empezado a hacer era algo que llamamos un centro de escucha, que es un dispositivo comunitario pues, que tiene una importancia ya en la política pública de Colombia, ¿no? A veces creo que somos muy pesimistas con lo que tenemos como país y con las diferentes también herramientas que hemos desarrollado desde hace tiempo, tanto sociedad civil como Estado. Claro, están desconectadas, se desfinancian, hay diferentes problemas, pero también hay muchísimas iniciativas importantes desde hace mucho tiempo. Y creo que uno de los principales desafíos también es poder visibilizar todas esas prácticas solidarias comunitarias.
y visibilizar diferentes alianzas que se han podido construir entre Estado y sociedad civil. Y obviamente la situación del año pasado, como tú dices, fue, digamos, agravó, ¿no?, todas las fragilidades estructurales, las hizo mucho más potentes, más visibles, más fuertes. Tenemos, yo pienso, en Colombia y en Bogotá, pues dos problemas muy graves que tienen que ver con lo que estamos hablando. Uno tiene que ver precisamente con el aislamiento geográfico y social, con el problema de la migración y con el problema de los migrantes en altas condiciones de vulnerabilidad que tenemos en la ciudad. Porque es algo con lo que no estábamos acostumbrados a lidiar y cada vez, ¿no?, con la precariedad laboral se convierte en un tema mucho más complejo. Y también tenemos con la gente que está en la calle en general un problema de incremento de todas esas fragilidades y todas esas vulnerabilidades. Porque la pandemia también tiene un efecto simbólico y es hacer que lo que está asociado a la calle se asocie con peligro. Y siempre han estado asociados a la gente de la calle con peligro, con una especie, digamos, de suciedad desde el punto de vista simbólico, ¿no? Y creo que eso se ha exacerbado. Entonces yo pienso que a través de los proyectos que están relacionados con el mundo, con el ámbito de la cultura, es posible, con alianzas estratégicas, promover, primero visibilizar esos proyectos comunitarios que ya estaban desde antes, potenciarlos, y por el otro lado generar otra serie de alianzas y aprovechar, como nos ha tocado hacer, pues lo que tenemos a la mano. ¿Qué es lo que tenemos a la mano? La forma de conectarnos a través de tecnologías, del uso de los medios digitales. Sabemos que a medida de que las personas están más excluidas y son más vulnerables, pues hay un problema de inclusión, de exclusión, ¿no?, de las tecnologías, y eso es súper importante. Yo creo que para el futuro esa es una de las cosas fundamentales. Es decir, promover inclusión también va a significar alfabetización e inclusión digital y generación de más infraestructura para que la gente se pueda conectar. Eso lo estamos viendo ahorita con las escuelas públicas. Los niños no están pudiendo volver a estudiar porque no tienen la manera de hacerlo, y en el mundo en que estamos empezando a vivir, acelerado pues, no podemos volver atrás. Entonces los modelos híbridos de trabajo son fundamentales. El abrazo, como decían, ¿no?, Luz, fundamental, pero también las otras posibilidades, digamos, de inclusión a través de los medios digitales, y así estamos empezando a trabajar, y lo hicimos bastante el año pasado, aprovechando eso, pero pues hay mucho por aprender. Muchísimas gracias, Andrés. Justamente, Patrick, a propósito de lo que acaba de mencionar Andrés, hay un gran proyecto en torno a Ciudad Bolívar, y tengo entendido que tú y tu equipo trabajan también en torno a esta idea de una ciudad autoconstruida, que es un proyecto que no nace en medio de la pandemia, pero que está muy relacionado con las nociones de solidaridad, las nociones de cercanía, las nociones de compromiso con el otro. Quizás podrías comentarnos a quienes te están viendo en qué consiste este proyecto y cómo dialoga con todas estas nociones que estamos, cada uno de ustedes están mencionando con respecto a la relación que tienen ellas con las ideas de solidaridad y la idea de compromiso. Sí, Angélica. Tal vez mencionar que si bien el tema de la solidaridad, y ya lo voy a expresar un poco más claramente en relación con el proyecto que mencionas del Museo de la Ciudad Autoconstruida en la localidad de Ciudad Bolívar, es fundamental y ha sido pues un concepto que ha estado circulando mucho a raíz de la pandemia. Nosotros creemos desde el Instituto de Patrimonio que esa idea de solidaridad tiene que pasar por construir también un poco las discriminaciones sociales y, digamos, los silencios que ha habido en torno, en este caso, a lo patrimonial, a la noción de cultura y un poco a las nociones de memoria diversa que hay en la ciudad. En principio, nosotros partimos del hecho de que el campo de lo patrimonial, y eso lo señalo como un contexto rápido a lo que me preguntas, es un lugar de reconocimiento. Nosotros pensamos que, digamos, que la noción de solidaridad tiene que estar muy atada a la noción de reconocimiento, un poco de las memorias, de las trayectorias, de las voces. Este reconocimiento es posible a través del campo de la cultura y del patrimonio. Cuando cambias el lugar de enunciación de lo patrimonial, dejas de verlo como lo monumental y lo empiezas a reconocer territorializado en las construcciones de vínculo social que hacen las comunidades, las organizaciones políticas,
las diferentes localidades de Bogotá. Cuando tú cambias el lugar de enunciación y reconoces que el patrimonio puede estar en otros territorios, que no es solo lo monumental, sino son las prácticas culturales, los sistemas de creencias, puedes empezar a reconocer y a dar un poco voz a las personas que han estado construyendo históricamente vínculos de solidaridad y tejido social, no solamente como consecuencia de la pandemia, sino que históricamente en Bogotá, al ser una ciudad de migrantes, como lo señalaba Andrés, de personas desplazadas por la violencia, se han construido tejidos muy potentes de solidaridad en ambientes difíciles derivados de la discriminación socioespacial. Ese es el caso de Ciudad Bolívar, donde precisamente una ciudad informal se ha venido tejiendo como consecuencia del conflicto armado y de esta discriminación socioespacial, entre otros, y digamos, se han construido prácticas colectivas de urbanismo informal, donde las personas construyen sus propios entornos urbanos, construyen sus casas a través de lazos colectivos, a través a veces de la intervención institucional y a veces de manera independiente como organización civil, como de la sociedad civil. Precisamente ese tejido de construcción de ciudad informal en el borde de la ciudad, en este caso en el borde sur, es lo que quiere reconocer este Museo de la Ciudad Autoconstruida. Un museo que de alguna manera nos lleva a reconocer entonces esa construcción de vínculo social en lo local de esa manera un poco cuando tú ves que un museo puede albergar una serie de prácticas relacionadas con la autoconstrucción y con toda esta trayectoria de construcción de entorno barrial y de identidad de una localidad, es importante ver allí entonces cómo los dispositivos institucionales pueden entrar a apoyar estos procesos. Por supuesto, el dispositivo museo es un dispositivo decimonónico también. Uno se preguntaría, ¿realmente estas, digamos, este tipo de reflejar esta vitalidad social que tiene que ver con la autoconstrucción, sin desconocer, por supuesto, el grado de discriminación que hay atrás también, el grado de marginación social y la ausencia del Estado allí, puede ser a través de un museo? Creo que ahí nos toca pensar un poquito esta característica del museo y pensar entonces cómo el Museo de la Ciudad Autoconstruida, que es realmente el proyecto que estamos adelantando desde el Instituto de Patrimonio, puede ser una plataforma de diversas voces sociales, de diferentes trayectorias comunitarias y no tiene que tener esta misma noción de museo objetual. En realidad debe ser museo como plataforma para dar debates sobre las identidades locales, sobre las trayectorias comunitarias, en clave de autoconstrucción, si se quiere, pero sobre todo en clave de lo patrimonial, en el entendido de que el patrimonio es el lugar de la construcción del vínculo social. Ahí nos parece fundamental entonces que pensemos la noción de solidaridad en términos de reconocimiento, insisto, no solo de empatía, sino de reconocimiento, y cómo un poco la labor, en este caso institucional, hablo desde el Instituto de Patrimonio, es proveer plataformas de diálogo, de encuentro y de disputa de sentidos y significados sobre las trayectorias vitales que han constituido entornos urbanos informales como Ciudad Bolívar, donde hay unas potencias y unos aprendizajes muy, muy claves para la ciudad entera. ¿Cuáles son los mensajes que nos manda la ciudad autoconstruida en Ciudad Bolívar y en otras localidades, de hecho, de Bogotá, hacia la construcción de ciudad? ¿Cuáles son las identidades, las trayectorias vitales y comunitarias que no hemos visto allí? ¿Cómo reconocemos desde otros patrimonios entendidos de una manera integral esas trayectorias y cómo el Museo de la Ciudad Autoconstruida, trabajando con todas las organizaciones que gravitan alrededor de la localidad de Ciudad Bolívar en términos de reivindicación de derechos, puede ser una plataforma en red, en diálogo con el Museo de Bogotá, que tenemos en el Centro Histórico, y en diálogo con otros museos comunitarios como el que está construyendo Andrés, en el cual también hemos participado nosotros en un trabajo con el Museo Nacional y con la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Creo que hay una, ya con esto cierro, Angélica, en esto que tú mencionabas del engagement, de la idea de agencia social o de compromiso, hay una clave y es que tenemos que pasar primero por el reconocimiento de esas otras identidades. Eso implica de construir una serie de imaginarios muy potentes que en clave cultural quieren decir reconocer el patrimonio como lugar de construcción del vínculo social y reconocer otros patrimonios distintos al monumental. Eso me lleva para ir conectando, porque cada una y cada uno de ustedes, aunque trabajan sobre temas que son muy fronterizos, tienen unos espacios y unos campos de acción que les son propios al mismo tiempo. Escuchando a Patrick hablar de no silenciar, más bien suprimir los silencios sobre muchas cosas, sobre muchos individuos, lo decía Andrés, suprimir el silencio sobre la presencia y la existencia de las personas de la calle y la patrimonización y el patrimonio. Pensaba yo, pensando en Luz, pensando en la intervención igualmente de Javier,
que podríamos pensar, Luz y Javier, que la plaza también debería ser vista como un patrimonio a visibilizar. Y en el caso de Javier, podríamos pensar que todo este trabajo en torno a la ecología, en torno al reciclaje, en torno a toda la necesidad de tener en cuenta no solo lo humano, sino toda la diversidad de seres, ¿no? que nos rodeen, también hace parte, debería comenzar a incluirse como un patrimonio. Yo le doy la palabra a Luz, luego Javier, y luego vuelvo con Cecilia y con Ángela. Claro, yo siempre he creído que las plazas de mercado son patrimonio cultural material. En las plazas de mercado se encuentran personas muy valiosas. Todo lo que hay del campo a la plaza es muy valioso. Por lo tanto, siempre he pensado que lo que hay ahí, desde sus cocineras, hablando de lo que es gastronomía en la plaza, en donde se encuentran las verdaderas cocineras que muestran desde un plato Colombia, pienso que eso es muy valioso. Y en este momento, con la crisis que estamos padeciendo, yo creo que en el mundo, todo el mundo entero, las plazas de mercado son las primeras que están tendiendo a desaparecer. Desafortunadamente, no somos conscientes de lo valioso que somos y lo que tenemos ahí, el tesoro tan grande que hay en las plazas de mercado. Un ejemplo grande es la Plaza de las Cruces. La Plaza de las Cruces es totalmente desolada y es la primera plaza en Bogotá, y Concordia, Perseverancia y Cruces son plazas que están desoladas. Entonces, para mí, patrimonio es la plaza de mercado, y pienso que todo el turismo que llega a Colombia quiere conocer la plaza de mercado. Pero en este momento estamos totalmente desoladas porque es un panorama totalmente diferente a lo que el turista quiere llegar a encontrar. Entonces hay que trabajar en ello mucho desde nosotros mismos y todo para que eso suceda. Javier, el trabajo en torno al reciclaje, en torno al tema ecológico debería igualmente ser una prioridad, incluso una política pública, distrital, que incluya la plaza, que incluya todo esto. Por supuesto hay políticas públicas, pero a veces uno siente que son políticas públicas que se quedan en discursos, ¿no? Se habla mucho de ecología, se habla mucho del patrimonio gastronómico, y al final uno ve que todo queda como en una especie de bella palabra, como dice la canción, parole, 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 ¿no? Sí. Tal vez lo primero en respuesta es que quisiera enviarte así, Luz Dario, un abrazo telepático virtual en este momento, en esta mesa, en ese panorama. Yo haya estado en la plaza, viví allí cerca en el Bosque Izquierdo por un par de años y sé lo que significa la Plaza de la Perseverancia como comunidad, y entonces casi que enfatizar para conectar con tu pregunta, Angélica, cómo la comida le hace desde donde la producimos hasta donde la distribuimos comunitariamente, donde la compramos o vendemos, donde la cocinamos, pues es un eje tan fundamental para la humanidad. Alrededor de las cocinas construimos los hogares. Alrededor de la cocina y de la comida podríamos trazar los lazos de la práctica totalidad de los desafíos sistémicos, sociales, ambientales, ecológicos que tenemos configurados en el presente. La comida es como, hay otros ejes, pero la comida es un enorme eje, y tal vez de lo que yo creería más tenemos que actuar, fortalecer, ser solidarios y solidarias con transformar es la relación con nuestra comida. ¿Cómo la producimos? ¿De dónde viene? ¿Cómo llega hasta nosotros? ¿Quién la prepara? ¿Cómo la preparamos? ¿Y qué ocurre con las cosas que quedan allí después de que cocinamos? Eso que concebimos como residuos. Tú hablabas ahora de reciclaje, Angélica, pues resulta que el reciclaje es una ficha, realmente una ficha bien importante, pero solo una ficha de lo que podemos hacer y de hecho debemos hacer para dejar de pensar en la basura como basura y pensar en la basura más como esa materia y energía que podría estar ahí siempre circulando y contribuyendo a regenerar las condiciones para que haya calidad de vida para cada vez más personas y más diversas. En especial los residuos orgánicos que salen de las plazas de mercado y de nuestras cocinas,
pues son muy bellos porque son naturales, sabes, casi que los dejamos solo y vuelven a la tierra. Pero en vez de hacer eso, los enterramos en un relleno donde se pudren, emiten gases de efecto invernadero. En efecto, hay apuestas en nuestra ciudad, ya desde las plazas de mercado y desde otros lugares, para hacer algo diferente con los residuos que salen de nuestras cocinas, que en realidad no son residuos, son materiales enormemente valiosos. Y de nuevo, yo querría invitar desde esta esquina a pensar como en el largo plazo. Hay un sentido en el que la crisis profunda en el que vamos a estar eventualmente va a pasar, va a dar lugar a otras crisis o a salidas de estas crisis y entrada a otras. El problema es cómo podemos desde este momento mantener las condiciones en las que esas generaciones futuras puedan aún enfrentar sus propias crisis. Porque con eso cierro, si lo que estamos atestiguando en este momento es la posibilidad de un desafío existencial para la humanidad, es decir, que en 100 años no haya Bogotá, o sea, como una ciudad radicalmente diferente, donde no fluya agua, donde no nos llegue comida, pues ante ese escenario futuro, digamos, como cambian las preguntas que nos podemos hacer desde el presente. Y mi sensación es que ese no es un problema de ecología. Sí, es un problema de ecología, pero también es un problema social, es un problema ambiental, es un problema de los sistemas que hemos diseñado y en los que vivimos y cómo esos sistemas están operando sobre premisas de exclusión, de explotación, ¿sí? De separación, y cómo la lucha que estamos dando tiene que ser una en donde, oiga, y si en vez de eso lo que hacemos es reconocer, como nos invita a hacer Patrick, reconocer y reconocernos y cuidarnos y cooperar. Y pues es a eso a lo que yo creo que a lo que invita la aproximación ambientalista, Angélica, a verlo sistémicamente. Lo que hay que irle apostando. Vale, precisamente hablando de todas estas cosas que pudiéramos ir haciendo, que estamos haciendo, y cuando digo estamos me refiero particularmente a ustedes, cada uno desde sus espacios, cada uno desde sus posibilidades, desde sus distintas realidades. Hemos estado comentando aquí que ha habido un aumento de la vulnerabilidad en muchos actores de la sociedad civil y ante esa vulnerabilidad, la misma sociedad civil se organiza. También hay actores gubernamentales que han emprendido acciones solidarias y que buscan ayudar a las poblaciones más desfavorecidas, golpeadas por la epidemia. Unas y otras de esas iniciativas, tanto privadas como públicas, están buscando obviamente favorecer el acceso a diferentes tipos de servicios materiales, culturales, incluso como lo acaban de decir Andrés y Patrick, incluso un acercamiento con la propia cultura, la co-construcción de la cultura, la co-construcción de una nueva condición de solidaridad en la que se tienen en cuenta los diferentes, en la que se tienen en cuenta las diversidades, los excluidos, los invisibilizados hasta el momento, ¿no? Y ese movimiento de solidaridad se ha ido desarrollando con mayor frecuencia y más intensidad pareciera en estos momentos, ¿no? En este contexto en el que se está buscando de alguna manera casi que exigiéndose casi la necesidad de proximidad, la necesidad de compromiso, y ese compromiso se materializa. Y yo quisiera justamente saber, en el caso de Cecilia, en el caso de Ángela, saber cuáles son para ustedes las herramientas que pueden permitir actuar para fortalecer esas condiciones de proximidad y de solidaridad. ¿De qué necesitamos? ¿Qué estamos necesitando? Y cuando la pregunta de qué necesitando, es una pregunta amplia, no solo en términos de cuáles son las cualidades que se requieren para motivar y producir proximidad, sino también materialmente hablando, y qué se requiere, qué tiene el Estado que ofrecer para concretizar esas dinámicas de cercanía y esas dinámicas de solidaridad. Bueno, yo creo que una cosa que es clave es la parte de educación. Es decir, yo llegué a Colombia en 2017 cuando fue todo el desalojo del Bronx, y yo estaba verdaderamente apenada también por mis vecinos, porque el primer reflejo es tener miedo
de que todas estas personas se les fueran a venir a instalar a sus barrios. Es decir, fue un reflejo totalmente, yo no sé cómo calificar eso, pero no sé, me pareció una actitud bastante muy indiferente y bastante tonta también, y reflejo de una sociedad bastante ignorante. Cecilia, disculpa. Sí. Cecilia, estamos teniendo problemas, no te vemos, ¿es normal? Ok. No, porque tengo mi video, pero seguramente mi conexión no está funcionando también, era lo que te decía. Entonces, bueno, uno, como la parte de educación, es decir, yo misma, desde que empezamos Para Todos, hemos tenido muchos problemas con vecinos, con personas que nos quieren apoyar, pero pues que al final pues no lo hacen porque no tienen no se abren lo suficiente como para entender cómo es la dinámica, cómo es tratar con habitantes de calle, es decir, tratar con ellos es distinto a tratar con una persona que tiene un hogar y que tiene una comida asegurada. Bueno, básicamente yo creo que la parte de educación y de romper con una cantidad de prejuicios, porque en realidad la sociedad bogotana está llena de prejuicios, pese a que Bogotá es la capital de Colombia. Como, no sé, creo que era Andrés o Javier, que decía que los habitantes de la calle están asociados con esta idea de suciedad, de porquería, ¿no? Y de lo más bajo de la sociedad. Entonces, como tratar de romper esos paradigmas e ir un poquito más lejos para alcanzar como ese ideal de humanidad. Creo que eso es lo que yo he visto. Muy bien, Cecilia. Entonces, ¿tú crees que seguir apostándole a la educación, seguir apostándole a la necesidad de acercarnos desde esa perspectiva? Ángela. Bueno, pues nosotros desde la fuga lo que hemos intentado, más que todo, y cumpliendo la misionalidad de la fuga, que voy a hablar pues a nombre de la fuga, sobre todo porque hoy nos han invitado desde allí, ha sido instalarnos mucho en el territorio. Digamos que la fuga desde hace unos años tiene esa misión de trabajar en el centro de Bogotá, y yo creo que en esta pandemia lo que se ha visto es que el trabajo territorial es más que importante. O sea, es cuando nos hemos dado cuenta que las acciones pequeñas en los territorios son las que empiezan a cambiar de a poco las dinámicas, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué herramientas hemos encontrado y que seguro van a seguir pasando? Del trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, en el espacio público, es facilitar exactamente el encuentro. Hemos realizado acciones que llamamos urbanismos tácticos, en los que empezamos a facilitar el encuentro en el espacio público, y fue donde empezamos a encontrarnos finalmente después de ese encierro, ¿cierto? Como que fue el lugar perfecto para podernos ver las caras, si bien no abrazarnos, que es lo que más nos hace falta, sí empezar a poder interactuar otra vez unos con otros en espacios abiertos, en el espacio público, donde empezamos a reconocernos, a vernos con otros, y lo hemos hecho con diferentes estrategias. Digamos que también con temas de las salas de distancia, que fue lo que trajimos, fueron herramientas muy prácticas que nos permiten, que son como tecnologías sociales, ¿cierto?, que nos permiten empezar a habitar nuevamente este espacio con unas condiciones que son tan difíciles y tan distintas a lo que veníamos acostumbrados, en el que ya no podemos estar, tenemos que estar a 2 metros de distancia, pero que nos hace recordar estas salas de distancia, por ejemplo, nos hicieron recordar cada vez que estamos ahí en ese lugar, oiga, acuérdese que usted tiene que estar distanciado, pero de una forma en la que no te sientes otra vez encerrado, otra vez coercionado, sino que estás viviéndolo y disfrutando el espacio de otra manera. Entonces, digamos que lo que hemos desarrollado es básicamente como unas herramientas para facilitar el encuentro, para que volvamos a vivir en comunidad, porque esta virtualidad, pues si bien es muy útil y nos permite interactuar, pues sí nos aísla de lo que es la naturaleza humana, de vernos las caras cara a cara y poder estar juntos nuevamente. Digamos que eso ha sido como las estrategias que hemos utilizado.
yo quisiera complementar también con lo que decía Andrés, el tema digital. Hemos procurado generar programas de formación en donde logremos reducir un poco esa brecha digital que hay en lo local, en el territorio. Específicamente trabajamos en un proyecto con mujeres que se llama Género Centro y otro que se llama Conectando el Centro. Esos dos proyectos, el de Conectando el Centro mucho más, buscaron que esos creadores que además estaban en el espacio público, por ejemplo, artesanos, que ya no podían estar porque no podían salir a la calle, y cómo usaban eso que saben ellos de manera virtual. Era muy complejo. Lo que hicimos con este proyecto de Conectando al Centro fue darle herramientas a varios creadores del centro para que pudieran comunicar de manera digital y hacer contenidos que pudieran ser circulados de manera digital con personas que sabían mucho en el tema de producción digital, y reducir estas brechas digitales que les permitiera, por ejemplo, contar qué es lo que están haciendo, contar que en el encierro pudieron hacer estas otras cosas, pero contárselas al mundo, pero de pronto no tenían las herramientas digitales para hacerlo. Y con Género Centro, que fue otro programa que también implementamos de formación en habilidades en temas de inteligencia emocional, pero también en finanzas personales, en temas de marketing digital para las mujeres que hacen, producen, crean algún bien o servicio cultural o creativo desde el enfoque, por supuesto, del proyecto específicamente que yo contaba al inicio. Pues fue reducir un poco esta brecha digital, que ellas, pues las mujeres participantes, muchas no tenían, nunca se habían metido a un Zoom, ¿sí? No sabían cómo hacerlo, y lo que los fuimos llevando poco a poco fue conocer, manejar la plataforma, poder entrar a un aula virtual, y eso fue una ganancia que incluso no estaba dentro de los objetivos iniciales del programa de Género Centro, pero fue muy hermoso ver cómo le perdieron un poco el miedo a interactuar, ¿cierto? Porque muchas veces también este desconocimiento del tema digital, asumíamos que muchas mujeres, incluso había mujeres artesanas que eran mayores o joyeras, había comerciantes que no sabían sino bajar información de WhatsApp. Entonces, ver que ellas, y asumíamos que ellas iban a estar en esa misma lógica y estábamos listos para mandar la información por ahí, y ver que ellas mismas empezaron a entrar al aula virtual, a conocer cómo funciona y aprender a hacer una presentación en PowerPoint, así de sencillo. Fue una ganancia para nosotros, que demuestra que claramente sí es necesario. Obviamente la presencialidad nos hace mucha falta, pero también tenemos que ir migrando hacia cómo podemos conectar las maneras. Y precisamente quiero hacerle la misma pregunta a Andrés y a Patrick. ¿Qué herramientas en las respectivas actividades y proyectos que ustedes están animando desde sus responsabilidades respectivas, qué herramientas están utilizando justamente para crear esa proximidad o crear esos lazos de solidaridad actualmente, pero también qué otras herramientas están ya pensando a futuro también para consolidar los proyectos ya pensados y en marcha? Andrés. Bueno, nosotros trabajamos mucho en alianza con la Fuga, ¿no? Entonces, ahí me parece que es clave, bueno, y también con la Secretaría de Cultura y con Patrimonio, pensar la oferta institucional en términos, por ejemplo, de financiar pequeños proyectos culturales para las personas de las comunidades locales. Eso me parece que es absolutamente importante. Nosotros pensamos, por ejemplo, que en el espacio de memoria que estamos construyendo, él debe ser, dirigir todas sus convocatorias, ¿no? Que deben realizarse obviamente con recursos del Estado, en este caso del distrito, ¿no? Para los actores de la comunidad, del barrio, ¿no? Para generar proyectos culturales locales. Me parece que esa es una estrategia muy importante y que debe potenciarse. El distrito tiene una oferta importante. Muchas veces la ciudadanía la desconoce. Muchas veces inclusive hasta que se pierden, digamos, las oportunidades. Entonces, el año pasado, por ejemplo, fue absolutamente importante toda la oferta cultural que dio el distrito, porque ¿qué hacía toda la gente que trabajaba en danza? ¿Qué hacía toda la gente que trabajaba en arte y cultura cuando todo estaba cerrado?
¿no? Entonces, eso realmente fue una herramienta muy importante, tanto desde la parte, digamos, de la nación como desde la parte del distrito, para generar pequeños proyectos, y creo que eso debería, digamos, continuar, y proyectos que tengan esa naturaleza híbrida. En los museos tenemos que empezar ya a pensar en que todos los proyectos tienen que tener esa naturaleza, ¿no? Construir cuestiones físicas, pero también construir exposiciones virtuales con la gente, curadurías participativas, usando las herramientas digitales, en donde, porque eso tiene una cosa importante que también lo descubrimos el año pasado, y es la capacidad de circulación de esos contenidos. Por ejemplo, en el Museo Nacional teníamos, siendo un museo nacional, una oferta muy limitada a los turistas y a los públicos y a los colegios y a la gente de Bogotá. Y el año pasado pudimos llegar a gente de todo el país, inclusive del exterior, con exposiciones, con oferta cultural. Me parece que eso hay que potenciarlo, y que hay que potenciarlo en la forma de construcción de proyectos comunitarios, y ahí hay una herramienta muy importante. Y también creo que estoy absolutamente de acuerdo con la cuestión que planteaba Cecilia de la educación para la inclusión, o la educación para poder, digamos, transformar representaciones sociales, ¿no? Que últimamente, y también con esta situación en que vivimos, pues se han convertido aún más, ¿no?, en grandes estigmas sociales. Y creo que la cuestión es educar, pero también es promover estrategias de inclusión, es decir, cómo se educa en la práctica. No solo, digamos, generar unos pénsules para que la sociedad en general, digamos, acepte o piense la naturaleza humana o de las personas en alta vulnerabilidad de cierta manera, sino que esto se hace a través de prácticas. Entonces, cómo las prácticas culturales ayudan a transformar esas representaciones sociales, ¿no? Cómo llevando, por ejemplo, a los museos y a las galerías a diferentes poblaciones y juntándolas en espacios físicos y virtuales, se puede de alguna manera, ¿no?, ayudar a contrarrestar todas esas falsas nociones y todas esas estigmas y esas representaciones sociales negativas que circulan. Ahí es donde la circulación se convierte en una herramienta importante. Y en ese sentido es que, Patrick, tú estás de acuerdo, tienes la misma percepción concerniente a lo que viene de decir Andrés. Sé que trabajan mancomunadamente. ¿Cómo desde tu labor, desde tu secretaría, cuáles son esas herramientas que se emplean justamente para crear esos lazos de solidaridad, crear espacios justamente de cooperación y de consolidación de la democracia? Perdón, de la democracia. Bueno, sí, porque la solidaridad es política y es democracia también. Sin duda, ¿no? Y precisamente cuando mencionas el tema de democracia, pues lo que hemos planteado mucho desde el instituto y se ha trabajado con otras entidades del distrito es que precisamente la cultura, y en este caso el patrimonio, es exactamente un campo de democratización, en la medida en que lo reconoces como un campo de disputa de sentidos y significados que viene desde lo local. En esa perspectiva, las herramientas, cuando yo mencionaba el reconocimiento, era el reconocimiento precisamente de las identidades y de las voces, digamos, que hay en los territorios, pero también el reconocimiento de las plataformas de reivindicación y las trayectorias comunitarias de reivindicación de derechos que han construido allí. Si tú las reconoces, no vienes a imponer una idea de solidaridad que muchas veces puede estar construida desde lo institucional o desde miradas que no reconocen precisamente esas trayectorias en que han construido espacios que, digamos, son de solidaridad, son de construcción, y no siempre son de consenso, también son de disenso. Es decir, esas construcciones solidarias de las organizaciones locales no están exentas de muchas dificultades, precisamente por la marginación que hay en muchas de estas zonas. Entonces, el tema de reconocimiento es fundamental, y es cómo dotas, cómo de alguna manera la institucionalidad, cuando preguntas herramientas, yo creo que la principal herramienta es que la institucionalidad se convierta en una plataforma para reconocer entonces estos esfuerzos que hacen las organizaciones y ver de qué manera esos esfuerzos pueden converger en plataformas más potentes de reivindicación y de construcción de otros futuros posibles. Mira tú, el proyecto de Ciudad Bolívar es uno de ellos, pero tenemos otro proyecto en Usme, en la localidad de Usme, que es la construcción de un parque arqueológico. Tú dices, ok, la construcción de un parque arqueológico tiene varios niveles también para construir el reconocimiento y la solidaridad. Por un lado, Bogotá es una ciudad que no se reconoce en su pasado prehispánico. Bogotá no tiene ningún parque arqueológico, a diferencia de otras capitales también. Pero la pregunta del parque arqueológico de Usme es una pregunta de presente y la formulan los campesinos de Usme. Hay otra pregunta ahí, otra trayectoria comunitaria bien
distinta, y ellos dicen, reconocemos el pasado muisca, pero lo estamos formulando desde una pregunta pertinente de presente que construye comunidad, que es la pregunta de hasta dónde la ciudad se debe expandir para, sobre, digamos, la expansión del borde urbano-rural y cómo puede eso afectar, por ejemplo, modos de vida campesino en la ciudad. Si tú no preservas los modos de vida campesino en la ciudad, no tienes otros escenarios de reconocimiento y de negociación de alteridades. Esas preguntas son fundamentales para construir precisamente entonces lo que hemos llamado ese escenario de solidaridad. La pandemia lo que hizo fue visibilizar una discriminación, pero las redes de solidaridad yo no creería que estén más o menos fuertes, están allí, históricamente han estado allí. Lo que pasa es que las vimos con mayor claridad y vimos la necesidad de propiciar entonces esa plataforma de democratización a través de la cultura entendida como un nuevo lugar de enunciación, donde en USME te haces preguntas distintas sobre tu pasado, sobre tu presente, sobre el modo de vida campesino, sobre hasta dónde debe ir la ciudad expandiéndose. Son escenarios de articulación, por ejemplo, interétnica e intercultural, donde el instituto ha sido plataforma para esas preguntas pertinentes de presente. Muchísimas gracias. Yo quisiera justamente como para ir redondando, he escuchado en voz de Luz hablar de la plaza, en la boca de Javier, hablar en la boca de Ángela y de Cecilia, hablar de la calle, en boca de Andrés, hablar de museos, igualmente en el caso de Patrick. Se hablan de esos espacios, ¿no? Todos esos espacios parecen generar y ser necesarios como espacios de creación de proximidad y en el cual se pueden crear, digamos, gérmenes de solidaridad que van tomando fuerza y se van consolidando. Escuchándolo, yo me imagino la posibilidad justamente de poner a dialogar la plaza como lugar de cultura, pero también como lugar de memoria, que es un tema que trabajan desde la trayectoria de acciones que han hecho Andrés y Patrick, la cuestión de la memoria, la plaza como lugar de cultura, como lugar de memoria, pero también como espacio de recreación, Javier, ¿no? Un espacio lúdico, un espacio de encuentro, también un espacio de posibilidades, un espacio donde todo lo que parece ser basura en realidad se recupera, se regenera y vuelve de una u otra manera a ser reutilizado y reanima de todas maneras esos espacios de convivencia en torno a la plaza. Y igualmente en torno a la plaza la idea del reconocimiento de esos que son invisibles, que mucha gente seguramente que viene a buscar en las noches lo que queda en la plaza, hacen parte de esos hombres y mujeres de la calle, ¿no? Entonces los escuchaba yo hablar y me parecía súper interesante mirar 6 trayectorias que convergen en el interés que tienen por la necesidad indispensable, no solo de crear espacios de lo común, sino también crear lazos de solidaridad y de engagement, en el sentido del compromiso con el otro. Y el tema de la plaza me pareció particularmente ilustrativo, ¿no? De un lugar de encuentro donde se pueden encontrar o converger todos esos intereses. No sé qué piensa Andrés, no sé qué piensa Patrick, no sé qué piensa Javier y la misma Luz y Ángela y Cecilia sobre esta convergencia en torno a un espacio como la plaza, teniendo en cuenta que Luz nos decía al inicio, hemos sido las grandes olvidadas, ¿no? Hemos sido olvidadas en este proceso y nos ha tocado a nosotras mismas organizarnos porque la solidaridad no ha venido de afuera. Entonces quisiera como escucharlos a todos para ir cerrando sobre este último aspecto y que cada uno de ustedes, por supuesto, se exprese en torno a ello. No sé quién desea comenzar, Andrés, Ángela, Luz, Javier. La crisis ha puesto en evidencia lo desconectados que estamos. Y yo querría, así, entonces, sin extender y en lógica de cierre, plantear las preguntas que he venido señalando. Es casi como una provocación. Yo realmente no tengo personalmente buenas respuestas a estas preguntas, pero sí siento su urgencia, que es, vengan, solidaridad ante quiénes. Y en el tiempo distribuida, ¿cómo? ¿Qué pasa si nos planteamos, tenemos estos fondos de estrellas aquí en esta conversación virtual, ¿cierto? ¿Qué pasa si nuestra plaza es este planeta? En realidad, en escala cósmica es casi insignificante. No tenemos realmente casa B.
La vida en la Tierra ya se ha extinguido masivamente 5 veces. Nosotros los humanos estamos causando la sexta. Digamos, en términos planetarios, con que queden como una esquina de vida en algún lugar, una célula reproduciéndose, pasarán millones de años y la vida florece de nuevo. Pero pues la pregunta desde nuestros ojos humanos es, bueno, si realmente estamos confinados a los límites planetarios y lo que estamos atestiguando son crisis como esta, que en realidad son muchas crisis al tiempo, que ponen en cuestión la posibilidad de supervivencia de nuestra gran comunidad, nuestra gran familia humana y de todas las demás especies en un marco de décadas, máximo siglos, no de milenios, pues hacia quienes planteamos nuestra solidaridad. ¿Deberíamos plantear nuestra solidaridad también hacia otras especies? ¿Qué pasa si planteamos una plaza como un lugar de diálogo no solamente interétnico, intercultural, sino también interespecies? ¿Qué clase de sentido tiene solidaridad que cruce las fronteras de nuestra especie y cómo ese tipo de solidaridad también permite la solidaridad humana? Porque es como que finalmente dependemos de esos sistemas naturales en los que estamos inmersos para que la vida humana tenga lugar. Y luego, ¿qué pasa si planteamos la solidaridad intergeneracionalmente también? Porque tenemos un desafío enorme de entender y expresar la solidaridad en el presente, pero mi sensación personal es como no, el desafío está más espinoso aún. Tenemos que ser solidarios y solidarias con todas las generaciones humanas que faltarían por vivir sobre esta superficie y que continuaran tejiendo la historia humana. Entonces, ¿qué pasa si una plaza se vuelve un lugar de construcción interétnica, intercultural, interespecies, intergeneracional? Inter en todo el sentido profundo de ese inter, ¿sí? ¿Y qué pasa si quienes tienen la voz en esos esfuerzos son quienes menos frecuentemente la tienen? Si le damos el micrófono, si como en la lucha por hacer ese esfuerzo interétnico, intercultural y demás, lo que hacemos es, yo no querría usar como tanto término técnico, teórico aquí, sí, pero es como, oiga, y si ponemos la voz donde usualmente no ha estado, si le damos los micrófonos a quienes usualmente no lo tienen, sí, y ahí se incluyen las otras especies, sí, pero ya dentro de los humanos sí que tenemos como tanto potencial por resistir las estructuras de poder, de configuración de este sistema, de esta superestructura, como la llamaba hace un ratico, para que pues creemos juntos algo diferente. O sea, Javier, que tú estarías de acuerdo en pensar esa idea de la plaza como un lugar también de espacio de creación y de convergencia, ¿no? De proyectos culturales, de proyectos de ayuda a la gente de la calle, de proyectos también de acción por el medio ambiente, reciclaje. Andrés, ¿tú qué piensas concerniente a esta idea, que en realidad es una idea que me surge a mí escuchándoles a todos y escuchando a Luz, a quien vamos a volver, por supuesto, al final para que nos dé, por supuesto, su lectura, ella siendo también una actriz permanente de ese espacio de la plaza? Andrés. Bueno, en realidad nosotros somos vecinos de la plaza, ¿no? El museo está en la cuadra de la plaza y era uno de nuestros lugares favoritos para almorzar. Entonces, realmente lo que pasó el año pasado, la pandemia, pues afectó, pues como lo decían, de una manera muy fuerte a todo, digamos, el sector, ¿no? De restaurantes, porque la Plaza de la Perseverancia, pues Luz lo contará obviamente mucho mejor que yo, ya había cambiado mucho en relación con lo que es una plaza convencional, ¿no? Por muchísimos, digamos, proyectos y emprendimientos se ha convertido en un lugar de encuentro y de hecho lo es. De personas de muchas clases sociales, de oficinistas, de gente que trabajaba allí cerca, de la gente del barrio, el barrio popular, la Perseverancia histórico en Bogotá, ¿no? Con una parte donde estaba toda la venta, digamos, del lichigo, como decimos acá, pero por el otro lado con los restaurantes, un todo integrado. Ella ya venía siendo de una manera muy fuerte un centro cultural, gastronómico, ¿no? En donde se juntaban muchas personas. Un lugar de encuentro, ya lo venía haciendo. Yo creo que el gran desafío es cómo se recupera un lugar como la Plaza de la Perseverancia para que lo siga haciendo, ¿no? Cuáles son los actores que hay que poner de acuerdo, ¿no? Para que se potencie y se recupere eso que ya tenía, en realidad ya lo era. Inclusive en proyección internacional y nacional la plaza es conocida, ¿no? Y Luz también es muy conocida.
Entonces, yo creo que tenemos que apostarle a recuperar todo eso, que es un patrimonio, como ya Luz lo decía, tanto material como inmaterial de la ciudad y del país, al ser un sitio donde, digamos, la comida da cuenta de una serie de, digamos, de vínculos comunitarios, de una serie de representaciones de las diferentes regiones. A través de la comida uno hace un mapeo de muchas cosas que tienen que ver con diversidad ecológica, cultural, etcétera. Y me parece que las plazas tienen como la potencia también de convertirse en un eje de mercados campesinos, de economía justa, de economía solidaria, de economía circular, ¿no? Donde se puedan acabar mucho más con los intermediarios y hacer que lleguen, ¿no?, a los consumidores los productos del campo. Eso es súper importante y creo que hemos aprendido mucho de eso, de cuidado, el año pasado, y de la relación entre la alimentación y el cuidado. Y de cómo podemos fortalecer nuestros mercados campesinos. Me parece absolutamente importante todo lo que está cerca de Bogotá, y en ese sentido creo que se constituye como un lugar fundamental. Gracias. Ángela. No, de acuerdo, pues no hay mucho que agregar por mi lado, pero sí considero que las plazas son un lugar de encuentro que pues mirándolo desde la perspectiva en la que yo estoy trabajando, pues por supuesto que son lugares que permiten un montón de reactivaciones, o sea, no solo van a permitir el encuentro y todas estas cosas tan importantes que ustedes han dicho, sino que también van a permitir activar muchas cosas alrededor de eso, y en eso está el tema económico, por supuesto, que es, como yo les decía, el tema en el que yo estoy. Por supuesto que la plaza va a permitir que muchas personas se beneficien, que vuelva esta reactivación económica, pero digamos que más allá de eso, pues hay muchas cosas por hacer alrededor, ¿no? No solamente sería el restaurante, sino cuántas cosas tan increíbles que han dicho ustedes podrían activarse a partir de allí, con las personas que están alrededor, con las personas que quieren comprar local, por ejemplo, que en este momento, y volviendo al tema territorial, pues es el momento en que nos volquemos nosotros como consumidores responsables a consumir aquello local en términos de solidaridad también, ¿no? De saber que el otro que está al lado mío es el que está necesitando que yo consuma, que además que de consumir simplemente un alimento, estoy consumiendo algo que tiene un significado impresionante para todos, que puede contribuir también a que yo esté bien, a que yo esté contenta, que yo esté aprendiendo algo. Entonces, pues son lugares que tienen componentes desde muchas perspectivas, no solo social, cultural, también económico, como le decía, pero que va a contribuir muchísimo a que nosotros podamos salir y encontrarnos entre nosotros mismos. Vale, le doy la palabra a Patrick. Quiero terminar luego con Luz, porque Luz está en la plaza, así que quiero terminar justamente con ella, que está desde adentro, cómo también observa la lectura que tienen las personas de la mesa en torno a esa presencia de la plaza y la importancia que puede o no tener la plaza para reactivar solidaridades y reactivar nociones como la cercanía. Patrick. No, sin duda, y creo que pues, Andrés ha recogido gran parte de este tema, pero sin duda en esta perspectiva de regreso a lo local, que diría yo, pues un poco también a manera de conclusión de este panel, si la pandemia algo nos hizo pensar fue este retorno a lo local. Podíamos salir solamente al parque, teníamos que ir a comprar en la cercanía. Nos dimos cuenta de que esos lazos locales eran absolutamente fundamentales, en este caso para la supervivencia, cuando estuvimos con los momentos más duros del confinamiento, pero también para la construcción de identidades y de ciudadanía. La plaza juega un papel en este retorno a lo local, en esto que han llamado incluso desde la Alcaldía de París, en las conversaciones con la Alcaldía de Bogotá, la ciudad de los 15 minutos. Si hay una ciudad de los 15 minutos en Bogotá, es el centro, y en ese centro juegan un papel fundamental las plazas de mercado, no solamente en la idea de construir, de reconocer un poco, de conseguir el alimento, sino de reconocer en la persona que te vende, una persona que construye lazo social y que construye un poco de, digamos,
construyes una relación allí cuando vas donde el tendero. Entonces, eso es fundamental, pero también son fundamentales en términos de memoria histórica. Las plazas hablan de una traza urbana en particular, están en ese lugar por una razón en particular y tienen sobre todo, diría yo también, como lugar de encuentro, como lo decía Andrés, también unas geografías asociadas, Angélica, muy importantes. ¿De dónde viene la comida de las plazas? Viene del campo, o de ese borde urbano rural, cuáles son esas redes que se tejen allí, cuáles son las redes intergeneracionales en las plazas que nos cuestionan sobre la idea un poquito de cómo se transmiten los patrimonios y cómo estas nuevas identidades de jóvenes tenderos que probablemente ya trabajan en la virtualidad y otras personas que no están allí en la virtualidad pueden trabajar juntos y cómo algunas plazas están haciendo experimentos muy interesantes, Angélica, y con esto cierro. La Plaza de la Concordia tiene una galería debajo. Una galería además que fue propiciada por el distrito, la Galería Santa Fe, que depende del IDARTES. ¿Cómo va a ser el diálogo entre una galería de arte y una plaza de mercado en pleno centro de Bogotá? Esto es un experimento que no hemos podido constatar por la pandemia, pero creo que puede ser bien interesante en términos de ese lugar de encuentro, pero también de los riesgos que puede conllevar en términos de gentrificación o expulsión de esos tenderos tradicionales, lugares de plaza que puedan estar allí. Ya lo veremos más adelante, no lo sé. Bueno, pero está muy interesante esa iniciativa. Quiero saber si Cecilia pudo conseguir conectarse o definitivamente perdimos a Cecilia. Bueno, no tenemos a Cecilia. Yo quiero entonces darle la palabra a Luz. Luz, Cecilia, ¿estás ahí? Yo estoy Cecilia, acá. A mí me parece con mi video bien. Sí. ¿Ahí me escuchan? puedes tomar la palabra, Cecilia. Sí, te escuchamos. Sí. Okay. A propósito del tema bueno, de la no, plaza, yo creo para que luego darle la palabra. Bueno, no, creo que ya muchos dijeron cosas que yo en un principio quería aportar, pero digamos, de acuerdo a lo que acaban de mencionar, yo diría sí, la plaza como espacio físico, pero yo creo que también toda esta crisis nos da pie para que volvamos a poner que es el alimento. Es decir, que hablemos de comida. Es que en Colombia no hablamos de comida. Es decir, la comida es el conflicto de comida. Es que la comida es el centro de una sociedad. Y verdaderamente si cavamos en las profundidades de lo que ha sido nuestra historia de violencia, en el meollo del asunto es el alimento. Entonces, la plaza como espacio físico, un regreso a esa plaza, pero también una invitación a poner en el centro de nuestras familias, toda esta crisis, nuestras comunidades, el alimento. Vamos a poner en el centro muy, muy poderoso, muy poderoso. En Colombia estamos desconectados del alimento, es decir, no sé si escucharon la primera parte, pero la idea, esta facilidad de pagarle a una persona para que nos haga, que nos cine diariamente, cosa que no se da en Europa, porque la gente es a las 8 de la noche de su trabajo, pero tienen que pasar al supermercado a comprárselo de la noche. Es decir, esa facilidad que tenemos, basada también en una herencia de un sistema que aún en Colombia estamos muy desconectados, la idea reduce toda esta desconexión. Entonces es como también volver a hablar de comida, una sociedad que habla de comida, que disfruta, que cocina, que no sea en Europa, tiene que pasar al área y mucho más igualitario. Muchísimas gracias, Cecilia. Y bueno, quiero dar la palabra a Luz. Luz, mi idea era justamente mirar también un espacio concreto, además de los ejemplos que han sido dados por Andrés, por Javier, por Patrick, por Ángela, por Celia. El ejemplo que tú nos dabas de la plaza me sirvió a mí como para conectar una serie de términos y una serie
conceptos que han sido compartidos por las y los panelistas, la idea de la memoria, la idea del reconocimiento, la idea de la recreación, la idea de la proximidad, la idea de la solidaridad. ¿Has escuchado a los y las panelistas y me gustaría ahora escucharte a ti para mirar también escuchar cómo tú observas, ¿no? Estas posibilidades de vínculos y de cooperación entre arte, recreación, comercio, todo esto dentro de los lugares de la plaza, el lugar de la plaza. Bueno, yo primero que todo quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por interesarse por este tema. De pronto no tenga las palabras como ustedes se expresan desde sus conocimientos que tienen tan avanzados, yo no los tengo, pero lo que decía Cecilia, hablar de comida es hablar de paz, de amor, de memoria, de territorio, y eso es lo que se vive en una plaza de mercado. En la plaza de mercado, en todas las plazas de mercado, no solo la Perseverancia, hay unos protagonistas, y son la gente desde muy temprano llegando, la gente desde esperarlos a ustedes, a cada uno de ustedes para decirles buenos días, cómo están, porque es esa persona que los abraza con un buen saludo desde la mañana. Entonces, hablar de comida es hablar de todo lo que somos nosotros, porque uno es lo que uno come, siempre he dicho eso, la comida es de honestidad, de respeto. Entonces, ha sido muy difícil para nosotros, especialmente para mí, ver cómo la Plaza de la Perseverancia cada día se deteriora más. Ayer domingo, esperar que mis compañeras son señoras que no tienen la facilidad. Nosotras, como se dieron cuenta, yo soy una de ellas, mis hijos estaban detrás de mí, aquí para poderme conectar, pero hay que jugar con las redes en este momento para poder vender un menú en donde tenemos que tener pues todas las herramientas necesarias para que ese domicilio llegue, todo eso, y no las tenemos. Entonces, donde cada una, yo pregunto qué vendiste, no, yo hoy, no, como se dice allá, no, yo hoy no bajé bandera, yo hoy no vendí, tengo que llevar, tengo que regalar, tengo que votar, inclusive, porque no tenemos tampoco esa forma de decir dónde vamos a llevar. Sí, es difícil porque no hay forma de que la gente también no hay panorama al lado. Entonces, gracias nuevamente por eso. Y tuve el año pasado 2 encuentros con ellas que fueron, bueno, las personas me llaman, Luz, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bueno, no tenemos nada, vamos a ver cómo hacemos. Hubieron dos fundaciones que me ayudaron mucho, en donde no sé si ustedes se enteraron de la Cocinatón, de los 4,000 menús que hice para niños, para llevar a ancianos, y fue una actividad muy linda. Luego hice otros menús solidarios en donde se daba menos precio y las vi vivas, las vi trabajando, sus fogones prendidos. Era un panorama lindo porque a raíz de la cocina se baila, se canta, se cuenta, se sueña también, se transmite amor. Entonces eso lo viví y eso fue muy lindo, y en este momento no hay eso, no he podido tener como decir, vamos a hacer esto, vamos a ponernos a hacer eso, porque nuevamente nos cogió, como se dice, con los calzones abajo y con las manos abajo, y estamos como decir, y hay que cuidar eso, hay que cuidar, porque pienso que cada 2 metros cuadrados que tenemos nosotras en la plaza es una memoria diferente de cada una de ellas. Hay señoras que llevan 60, 40 años, 20 años, yo soy la más chiquita ahí, pero verlas a ellas con ese rostro de desesperación y verlas cómo poder sobrevivir es algo que solo el que está ahí lo vive. Gracias por decir, yo estoy ahí, yo lo vivo, pero es crítico, y por eso digo, las plazas de mercado se están acabando. Ayer ya no había nada, habíamos 3 personas, porque yo todos los días hoy no estoy porque la plaza le están haciendo un mantenimiento de bioseguridad, la desinfectan y todo, pero cada día voy y cada día le pregunto a cada una cómo están haciendo,
Me preocupa ellas porque no sé si ustedes están enterados que anteriormente las plazas de mercado estaban invadidas de los prestamistas gota a gota. Entonces es lo que hay que evitarles a ellas, como les digo yo, por favor, no, vamos a hacer algo, vamos a movernos, vamos, pero ellas mismas me dicen, ¿pero con quién? Si no sabemos con quién, nosotros tenemos una administración que para nosotros no nos dice nada, entonces, pero si nos llega un recibo de cobro, entonces es algo que es, y hay que, yo no sé, les cuento, gracias de verdad por esto y por escucharme, pero es algo que, como dicen en Barranquilla, el que lo vive es el que lo goza, y eso es lo que está pasando actualmente ahí, habiendo tantas formas, que es algo increíble, tantas formas de poder solucionar esto, y sobre todo con algo tan lindo y significativo como es nuestra comida y nuestra comida colombiana. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que el llamado también, siendo una mesa que habla precisamente sobre la idea de proximidad y solidaridad, es quizá justamente un espacio en el que se encuentran personas que están comprometidas con esas dos ideas de la solidaridad, de la proximidad, y a lo mejor, Luz, con algo de suerte, quizás de este conversatorio, de este diálogo, quizás entre Andrés, Cecilia, Patrick, Ángela, Javier y hasta yo misma y la embajada, pudiéramos también pensar en qué alternativas o de qué manera podría pensarse colaborar y pasar también de alguna manera del discurso a los actos. En todo caso, yo lo deseo profundamente. El espacio, bueno, pudiéramos pasar horas conversando sobre el tema de la solidaridad y de la proximidad. Sin embargo, lamentablemente, pues llega un momento en que hay que cerrar el diálogo, la mesa. Quiero agradecerles a todas y cada uno de ustedes por el tiempo, por la apertura que han tenido a las preguntas, también el oído atento que han tenido, no solo a lo comentado por Luz, sino también la manera empática como hemos estado llevando a cabo esta conversación. Sin más, pues agradecerles a nombre de los organizadores de la Noche de las Ideas por estar aquí, estar presente, y aprendí muchísimo a título personal, aprendí muchísimo de las distintas actividades que cada uno de ustedes hace, y bueno, en la medida de lo posible, Luz, estaré encantada en colaborar, ya se me ocurrirá qué, pero estaré encantada. Bienvenidos todos a la plaza. Javier, gracias Andrés, gracias a todos, a Patrick, gracias. Creo que estamos en el centro de Bogotá todos, y bienvenidos todos a la plaza, y bueno, con los brazos abiertos ahí siempre.